Bienvenido o bienvenida a mi canal, yo soy Ansuki por si no me conoces y en este vídeo vamos a hablar de algo que lleváis mucho tiempo pidiéndome y es ¿qué necesito para comenzar a hacer drift? Pero antes quiero presentarme y como bien te he dicho mi nombre es Ansuki y además también te presento lo que es mi coche de drift, un BMW E36 Compact 318 Ti de solo 140 caballos con el que consigo hacer cosas como esta. Salir a probar es despacito, tranquila. No, no, nunca, eso nunca. Esto que acabáis de ver es en un circuito muy largo, es el circuito de Almería, un circuito que no está preparado para hacer drift, pero realmente con un coche poco potente también se pueden hacer cosas como esta. Obvio, os presentaré también el coche, ahora cuando aparte el Porsche un poquito para adelante lo saco de allí, que es que además lo tengo aún cargado de ruedas de la última tanda, la cual fue bastante desastrosa, si me seguís por Instagram lo sabréis, y es que por desgracia cuando llegué allí al circuito fue al FK1 en Villaverde de Medina, en Valladolid. Desde donde yo vivo hay 7 horas, me fui con mi coche, con la ranchera, arrastrando el compact con la plataforma. Cuando llegué allí, literalmente se rompió algo del coche, algo como es el sensor del cigüeñal, cosa que es nuevo. Bueno, señores, llevo bregando un buen rato, no sé ni qué hora es ya, y parece ser que hemos encontrado el fallo, pero no os quiero contar aún qué es, porque no lo sé exactamente, pero tenemos una sospecha. Cuando os cuente lo que es, vais a flipar. Esperando que sea eso, claro, por supuesto. Nada, he podido rodar una vuelta, no he podido hacer absolutamente nada más hoy y bueno, pero lo que tengo claro es que rendirme no me iba a rendir. Así que nada, aquí desmontando todo un poco. La idea era ya que estaba desmontando el colector por abajo para cambiar el sensor, que por suerte me han traído unos cuantos, pero parece ser que el problema no es del sensor, exactamente. Así que nada, voy a esperar a que me manden el pin-out del conector del cigüeñal, del sensor del cigüeñal, que quiero mirar unas cosas y a ver si realmente sea lo que sospechamos que es. Bueno, seguiremos informando. ¿No se cansa? Pero, en fin, y tuve que hacer las mil maravillas para conseguir arreglarlo, porque luego me salía otro problema y al final, bueno, me inventé lo que viene siendo hacer con una lata de Coca-Cola, una arandela, para poder hacer que el sensor de cigüeñal subiera un poquito, es decir, hacerlo como un poco de separación, muy mínima, por eso lo de la lata de Coca-Cola, para conseguir que ese sensor no estuviera rozando en el volante motor, porque estaba rozando. Y con eso, pues bueno, conseguí solucionar el hecho de poder dar al menos unas vueltas. Bueno, chavales, dicen que el que la sigue, la consigue, y parece que lo hemos conseguido. Bueno, parece, más o menos. Voy un poco con miedo en la pista, la verdad, porque, claro, no quiero ir todo el rato en segunda al corte, porque no quiero que me salte el fallo. Entonces, claro, meto tercera en unos puntos y en otros puntos tengo que bajar a segunda, y si bajo segunda ya me tengo que quedar casi al corte y al corte prácticamente, y me da cosa. Entonces voy haciendo las enlazadas que puedo. Pero, ¿cómo lo he solucionado? Vais a flipar. O sea, he cortado una lata, ¿vale? Le he hecho a la lata, a lo que he cortado de la lata, forma de arandela y he sacado el sensor del cigüeñal, reventándome los brazos, que no sé si se ve por aquí más o menos, para no tener que sacar toda la admisión otra vez, que llevo 5 veces que la he sacado, pues he intentado sacar el sensor del cigüeñal sin sacar la admisión. Lo he conseguido, le he puesto la arandela de la lata y parece que funciona, ya lo he probado y bueno, vamos a seguir. Fueron pocas, pero algo pude correr y nada, fue bastante desastre. Me fui con todas las ruedas sin quemar, no quemé ninguna y nada, el coche se ha quedado aquí hasta esta semana que me voy a poner con él porque voy a ir a derrapar al circuito de Monte Carlo o Monte Blanco, siempre lo digo mal, el circuito de Huelva, donde se va a hacer la Eurocrew el día 22 y 23 de noviembre, que ya también aprovecho para decirte que si quieres venir, pues bueno, por ahí voy a estar derrapando. Y nada, después de esta intro así un poco loca, ¿realmente se necesita un coche muy potente para hacer drift? Bueno, sí y no, depende. Pero sí que te quiero decir algo, y es que para empezar, para mi gusto, lo que yo hice fue cogerme un coche con poca potencia,
para yo poder exprimir todas mis habilidades con él. Es decir, que el coche, en vez de llevarme a mí, yo pudiera llevarlo a él. Y realmente llevarlo como yo quisiera, esforzándome bastante. Porque un coche con poca potencia no derrapa solo, tienes que hacerlo derrapar tú. Tienes que pelearte con él, como se dice coloquialmente, para poder llevarlo por donde tú quieres, ya que lógicamente al tener poca potencia cuesta más mantenerlo derrapando durante bastante tiempo. Tienes que tener un estilo bastante agresivo, o por lo menos lo llegas a desarrollar incluso con un coche tan poco potente. Tienes que olvidarte del freno de mano, porque lógicamente el freno de mano lo que hace es frenarte. Sí que se puede utilizar para colocarlo de vez en cuando el coche, pero tienes que olvidarte de él, y con esto consigues aprender realmente cómo funciona el coche, cómo funciona el drift, cómo funciona que un coche derrape y cómo aprender a controlarlo de una manera muy buena. Y lógicamente también comprar un coche poco potente es mucho más barato. Por eso os digo que creo que es una muy buena opción, es lo que yo hice y con él sigo a día de hoy. Y os prometo que me sorprende, porque esa toma que acabáis de ver en Almería, pues la verdad que es bastante guay el poder hacer entradas como esa, mantenerlo derrapando a esa velocidad, que estaba derrapando a 120 km/h de marcador, un coche de 140 caballos, y seguía derrapando y conseguí que derrapara casi hasta el final de la curva, cosa que esa curva es muy larga. Por más caballos que tengas no significa que sepas controlar mejor o más el coche, ni tampoco significa que seas mejor piloto, porque los caballos hay que dominarlos también, y bueno, cada cosa tiene lo suyo. Pero empezar con un coche con poca potencia te da muchas skills, muchas habilidades, como se dice. Así que, punto número 1. ¿Qué coche te recomiendo comprarte? Es un coche, lógicamente tracción trasera, y del cual haya repuestos. O sea, que sea un coche que se haya fabricado mucho y que hayan muchos. Lógicamente, BMW es la mejor base para poder empezar a hacer drift, por el mero hecho de que tenemos recambios a punta pala. Aunque también es cierto que cada vez están más caros, por supuesto, pero yo desde mi punto de vista te puedo recomendar fervientemente que te compres un compact como el mío, un 318 Ti, motor M44, un 1900, que realmente son motores que funcionan y mucho. Os explicaré el setup que llevo yo, por si lo queréis replicar, pues que podáis hacerlo. Otros coches que os podéis comprar, pues bueno, podéis compraros un Ford Sierra, podéis compraros un Opel Omega, pero sí que es cierto que de esos coches igual es un poquito más complicado el hecho de encontrar piezas modificadas como para hacer drift. Si te quieres ir a un E36 Coupé, lógicamente el precio va a ser elevado, porque cada vez en el mercado se están volviendo más locos y cada vez cuestan más dinero. Opciones que te recomiendo: BMW E36 Compact, BMW E36 Berlina o incluso Touring. Y os lo digo muy en serio, es que para empezar no os hace falta iros a un 28, ni os hace falta iros a un 30, por el mero hecho de que realmente esto funciona, y os prometo que yo he derrapado con 25 de mis colegas e incluso con 28 y esto va mucho, de verdad. O sea, hay gente que piensa que cuando me ve derrapando me preguntan: ¿pero qué llevas? ¿Eso qué es? ¿Un 28? Digo, no, si es un 18. La gente no lo piensa, pero de verdad que funciona. Y bueno, habéis visto el ejemplo que os he puesto de Almería y os puedo poner más si queréis. Esa batalla es para poder. ¿Cómo se le va a acercar ahora Pedro? Esa batalla es para poder. Que lo que tenemos hasta ahora es un coche del cual haya muchos repuestos. Para mi gusto, yo realmente te recomiendo que empieces con un coche que no sea extremadamente potente, como bien te estoy diciendo. Y pasamos al siguiente punto: un motor que sea fiable. Como bien te digo, el 18 yo lo he puesto de verdad muy a prueba, al corte durante muchísimo rato derrapando.
y es que a mí no me ha dado ningún problema, ninguno, más allá de los que suelen dar por los años que tienen. Una vez tenemos nuestra base, lo que va a ser nuestro proyecto de drift, necesitaremos hacer varias cosas para que este coche realmente funcione. Así que vamos a entrar en la lista de modificaciones y también de prevenciones que necesitáis saber. Perdonadme la interrupción del vídeo, pero es que justamente me acaba de llegar un paquete de Autodoc y he dicho, bueno, pues voy a aprovechar para recordarles a esta gente el código de descuento que tienen con el código ANNS, que es un 5% aquí en Autodoc, y además también que os podéis descargar la aplicación directamente desde el link que tenéis en la descripción de este vídeo. Que como siempre os comento, la aplicación funciona muy bien porque aparte de tener descuentos mucho más jugosos los lunes, que esto es un secreto que tenemos entre vosotros y yo, también tenemos más descuentos aparte del mío que podéis aplicar, y sobre todo es muy sencillo de comprar porque simplemente, como estáis viendo aquí, ponéis el modelo de vuestro coche y os van a salir todas las piezas compatibles para él. Así que es mucho más sencillo, pero igualmente si queréis utilizar la web también tenéis el link directamente en la descripción para que la podáis usar desde allí. Así que, pues nada, seguimos con el vídeo. Cuando vosotros os compréis vuestro coche de base, lo más seguro es que vuestro coche lleve un diferencial abierto. Esto no lo queremos porque para derrapar necesitamos que las dos ruedas giren a la misma vez. Por eso mismo necesitamos que sea un eje sólido, un eje soldado. Entonces, ¿qué haremos? Soldar nuestro diferencial. Es la manera más barata. Lo segundo es saber qué tipo de diferencial lleva nuestro coche y realmente comprobar si nos va a venir bien para la potencia que nuestro coche tiene. Siempre os voy a poner de ejemplo mi Compact, mi coche, y en el caso del Compact, cuando yo lo compré, llevaba un diferencial que es el suyo de serie, que lleva una relación muy larga. Sí que podías derrapar, pero realmente no estaba aprovechando toda la potencia que tiene el coche. Los coches normalmente montan grupos con relaciones muy largas por temas de consumo. Montando un grupo más corto que el de serie, lo que haremos es cambiar la relación final de las marchas haciéndola más corta. No significa que el coche vaya a correr más, porque además perderemos velocidad punta, pero donde sí ganaremos es en aceleración. O sea que lo que conseguimos es acelerar más rápido. ¿Es cierto que simplemente con el diferencial soldado ya podríamos derrapar? Es cierto. ¿Es lo correcto? No, porque el siguiente paso que necesitaríamos hacer en nuestro coche para que nuestro coche funcione sería hacerle el cambio de suspensión. En mi caso, yo llevo una BC Racing con un taraje de muelles específico para drift. Esto podéis hablar con ellos y preguntarles qué taraje sería el correcto para vuestro vehículo, el que tengáis. Pero también es cierto que para empezar no hace falta que os vayáis a por una BC Racing, aunque yo os lo recomiendo fervientemente por el mero hecho de que al final es una muy buena suspensión relación calidad-precio, pero siempre podéis optar por suspensiones un poco más baratas. Que os digo, yo no os lo recomiendo, pero bueno, también depende de la economía de cada uno y lo que pueda al principio. La suspensión es muy importante porque nos cambiará el comportamiento del coche completamente. Tanto para derrapar como para velocidad, no es simplemente tener potencia, sino conseguir un buen setup de chasis. Y esto, en primera instancia, se consigue con una buena suspensión. Freno de mano hidráulico. Como bien os explicaba antes, si vais a compraros un coche con poca potencia, el freno de mano sí que es algo que vais a utilizar poco o deberíais de utilizar poco. Pero sí que es necesario por el hecho de poder colocar el coche en ciertos momentos, también por si vamos a batallar y, en fin, que el freno de mano realmente es importante. Entonces, mi recomendación para que lo hagáis directamente es que os compréis un freno de mano hidráulico, pero que lo montéis con doble pinza. ¿Qué significa montarlo con doble pinza? Básicamente, hacer que el freno de mano no vaya unido al sistema original de freno del coche, sino que lo separemos y lo hagamos independiente. Hoy en día venden muchos kits adaptadores para poder montar esta doble pinza en el eje trasero. Lógicamente se monta en el eje trasero y en mi caso yo desde el primer momento lo hice así. Es mucho más eficiente y menos peligroso. Y otra de las cosas que os recomiendo también es esto de aquí. Esto de aquí es un jack point, básicamente es para levantar el coche rápidamente y poder cambiar las dos ruedas de atrás rápido también, para que no tengáis que levantar el coche desde donde se levanta normalmente, desde un lado cambiar una rueda, ponte el gato en el otro lado, cámbiala. Con esto lo hacéis rapidito
y esto de verdad que os facilita mucho la vida. Otra de las cosas que, bueno, es opcional, depende de para quién, pero es hacer un buen escape, una línea completa para que el motor desahogue bien, porque si no lo sabéis, un motor no simplemente tiene que coger aire, sino que tiene también que saber desahogarlo. Y es importante porque eso determina la potencia que nuestro coche nos puede entregar. La posición de conducción va a ser algo súper importante también, porque si no estás cómodo dentro del coche no vas a poder derrapar correctamente. Esto me pasó a mí al principio, yo soy una persona que mido 1,60 m y lógicamente para poder derrapar al final te vas moviendo mucho, tienes muchas inercias y necesitas estar bien seguro, bien sujeto y en mi caso bastante cerca del volante, por desgracia. Para mi gusto, para mí es muy importante tener un buen bucket y sobre todo unos buenos arneses que te agarren bien. Yo en el Compact llevo arco de seguridad porque sí, la seguridad es importante, nunca sabemos qué nos puede pasar, así que por supuesto yo recomiendo montar un buen arco de seguridad, pero también entiendo que es algo caro y que si estáis empezando igual no es lo idóneo gastaros 1000 euros en lo que vale un arco de seguridad. Aparte, si vosotros no sabéis montarlo y os lo tienen que montar, pues bueno, lógicamente es algo que cuesta dinero y eso pues os lo voy a dejar a vosotros, a vuestra decisión. Yo lo hice y yo lo haría, pero tampoco soy quien para deciros qué tenéis que hacer, simplemente estos son meras recomendaciones. Os cuento que la primera vez que yo fui al circuito con el Compact, lo que le hice fue montar el freno de mano, la doble pinza, montarle la suspensión y además también montarle, bueno, el diferencial soldado, pero en este caso era el de serie, y no le hice nada más. Y cuando fui al circuito me pasó algo y es que era la primera vez que yo iba y simplemente pude darme una vuelta. ¿Por qué pude darme una vuelta? Pues porque de repente el motor se descolgó. ¿Y por qué se descolgó? Porque los tacos de motor llevaban ahí muchísimos años porque es un coche antiguo, lógicamente, nunca se habían cambiado y de la fuerza de las inercias se rompieron. Así que, efectivamente, hay que tener ciertos puntos en los cuales tenemos que prevenir que nos puedan pasar cosas. Por eso, os recomiendo que los tacos de motor los cambiéis por unos reforzados para que esto no os pase. Aparte de que encasquilléis todo el puente trasero con Silent Blocks buenos, cosa que yo no tengo hecha y tengo que hacer, la verdad, pero yo os lo recomiendo como prevención. Silent Blocks también como por ejemplo el del diferencial, cosa que rompí yo el otro día y ya he montado uno reforzado. Estos son cosas que son susceptibles a romperse y a romperse mucho si no lo hacéis reforzado, como bien os digo, y os puede joder una tanda, la verdad. Otra de las cosas que podemos prevenir, por supuesto, son los temas de la temperatura. Normalmente hay que cambiar todos los manguitos de refrigeración, cosa que yo hice, por manguitos reforzados también. Incluso os recomendaría un radiador de agua más grande. Cambiar los sensores, por supuesto, para mí también es algo importante. Los sensores es algo que puede fallar de la noche a la mañana, de repente, y te quedas sin poder derrapar. Sensores como el del árbol de levas, sensor de cigüeñal, sensores de picado y demás. Así que si esto os lo quitáis de encima, muchísimo mejor. Para temas de refrigeración, todos los que me seguís en Instagram, que espero que seáis todos los que veis en los vídeos, yo sé que por aquí, por YouTube, suelo subir menos vídeos porque tengo muy poco tiempo, por desgracia, pero por Instagram sí que soy más constante. Y habéis podido ver todas las modificaciones que yo le he hecho al Compact, sobre todo el coche para nada estaba así cuando yo lo compré, el coche era gris y el coche ahora mismo es amarillo y le he hecho miles de cosas, la verdad. Otra cosa que recomiendo mucho es el ángulo de giro. Para empezar podéis montar pletinas de giro, que esto las venden por ejemplo en Drift and Grip, que por cierto son patrocinadores míos. Pletinas de giro para tener más ángulo de giro. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues tendremos muchísimo más margen de error porque en el caso de que vayamos a enroscarnos podremos tener mucho más ángulo de giro para corregir y que no nos lleguemos a enroscar. Además, se hace bastante más sencillo el hecho de poder controlar el coche. Así que sí, lo recomiendo muchísimo porque vais a notar la diferencia bastante. Necesitáis muchas llantas porque cuando vayáis a derrapar necesitáis pues, muchos neumáticos y muchas llantas para montar esos neumáticos. Y otra de mis recomendaciones es, depende de la pista en la que estemos derrapando seguramente y depende de la potencia que nosotros tengamos en nuestro coche y depende del desarrollo, de la relación de nuestro diferencial, vamos a tener que jugar con las presiones de las ruedas, las presiones de los neumáticos traseros. Si notamos que la pista tiene mucho agarre y que el coche no se mueve, pues lógicamente vamos a tener que subir las presiones.
presiones. Yo incluso en ciertos circuitos he llegado a subir las presiones a 4 bares. Sé que es mucho, pero lógicamente al tener poca potencia necesitamos que el coche pueda moverse, y si ponemos, por ejemplo, en los neumáticos a una presión de 2 bares, pues seguramente no se movería ni Dios de ahí. Pero con la relación de peso-potencia que yo tengo, el setup que llevo hecho de suspensiones, de alineación y además también la relación de diferencial que yo llevo, creo que es el que le viene perfecto a este coche. He conseguido un equilibrio que hace que el coche realmente avance, derrape y además lo haga bastante rápido, que incluso coches con mucha más potencia en ciertas situaciones les cuesta seguirme. Y para derrapar, aparte de necesitar muchas llantas, tenéis que tener en cuenta que no podéis montar unas llantas muy grandes, ni que sean pues muy anchas, ni de una pulgada muy grande si tenéis poca potencia. Delante ya veis que llevo unas llantas que son bastante anchas, y son llantas 17, delante sí podéis hacer esto porque mejora la dirección, pero detrás no, detrás yo derrapo con unas 15, aunque realmente puedo derrapar. Y realmente pues pude batallar, me pasé derrapando todo el fin de semana, súper bien, me sentía que era parte del coche, que el coche era parte de mí. O sea que sí, si alguien nos dice que los simuladores no sirven, permíteme decirte que eso no es así, porque yo siempre le digo a la gente, sí, no, yo no soy piloto profesional como tal, por ahora, de momento no me he apuntado a ninguna prueba ni nada por el estilo, ¿no? Pero si tengo que catalogarme de alguna manera, yo siempre digo que soy piloto de simulador, ¿me entendéis? Por dónde voy, ¿no? Y la gente pues sabe de mi historia, sabe de la trayectoria y entonces, claro, a mí me preguntaban, pero ¿cómo estás haciendo esto ahora si no has derrapado en tu vida, como quien dice, ¿no? Esto os hablo del año pasado a finales. Digo, el simulador, literalmente el simulador, así que sí, un simulador funciona, un simulador hace que aprendas, te hace adquirir memoria muscular y te hace adquirir muchas habilidades que luego las puedes trasladar a la realidad. Repetiros que esto es un vídeo que yo he querido hacer para ayudaros un poco, porque la pregunta de qué coche me compro, cómo lo hago, qué tengo que hacerle al coche para poder empezar y demás, las recibo a diario, muchas preguntas sobre este tema. Entonces me he decidido hacer un vídeo aquí hablándoos y contándoos un poco, pues bajo mi experiencia, lo que necesitáis y las cosas que podéis prevenir.
las recomendaciones que yo os hago, si nunca habéis derrapado, lo primero que os recomiendo es que empecéis a probar y a hacer, en un espacio que podáis hacerlo, que el coche se vaya, simplemente para entender qué es lo que está sucediendo ahí, entender por qué se está yendo y a partir de ahí entender el que si se está yendo tengo que recogerlo. Es una manera muy coloquial de hablar, ¿no? Como quien dice, pero si empezáis en una pista abierta donde tengáis espacios y empezáis a hacer trompos y trompos y trompos para entender realmente el funcionamiento del coche, cómo tenéis que reaccionar para que el coche siga girando y girando y girando con la dirección hacia el lado contrario, como quien dice, ahí vais a empezar a entender qué está pasando con el coche y por qué se está comportando así. A partir de ahí, cuando empecéis a entender qué es lo que hace el coche y cómo podéis hacer vosotros que el coche se vaya, empiece a derrapar, el siguiente paso sería que intentéis hacer ochos. ¿Por qué? Porque los ochos lo que combinan es el cero, el trompo, como quien dice, y aparte el cambiar de pesos, el cambiar de dirección, la dirección y derrapar hacia el lado contrario. Esto os recomendaría que lo repitierais muchas veces hasta entender el comportamiento del coche, porque solo ahí empezaréis a entender por qué el coche se va y empezaréis a entender cómo podéis controlarlo vosotros. Controlar el descontrol, algo que me gusta mucho decir porque realmente el drift es exactamente eso. En cuanto tengáis estos dos pasos hechos, ya podéis empezar a meteros en una pista. No os recomiendo que sea muy grande, os recomiendo más bien que sea una pista estilo karting para empezar a hacer curvas. ¿Qué haría yo? Yo empezaría a hacer primero una curva, después otra curva. No intentaría de repente enlazarlo todo, no. Empezar paso por paso, de poco a poco. Primero un paso y después el siguiente, porque si queréis correr antes de andar, no vais a entender qué es lo que está pasando con el coche y entonces no vais a poder hacer drift de verdad, porque hacer drift no es derrapar. Derrapar es una cosa que seguramente sabemos todos y si te pones a hacerlo te va a salir, y otra cosa es hacer drift, que es controlar ese descontrol del coche y hacer que vaya por donde exactamente tú quieres. Y después de esto ya es historia, ya es ir empezando a enlazar y bueno, a ir empezando a ir por donde tú quieres, a llevar el coche por este lado, por el otro y hacer que el coche sea parte de ti y que tú estés llevando al coche, no que el coche te esté llevando a ti. Espero que con este vídeo, sé que ha sido un vídeo rápido, pero creo que es un vídeo que contiene mucha información. Sé que estoy aquí sentada o antes he estado de pie hablando, pero es que os tengo que hablar de tú a tú, es como una conversación entre vosotros y yo. Cuando me preguntáis, oye, ¿qué me recomiendas? Pues bueno, yo en base a mi experiencia te puedo recomendar esto, pero claro, vosotros por supuesto haced siempre lo que vosotros queráis. Y lo que os digo, sé que es un vídeo que estoy aquí sentadita hablando, pero creo que a veces es necesario también, no todo tiene que ser movimiento. Aunque bueno, creo que os habré puesto imágenes de yo derrapando, del compact y demás para que lo hayáis podido ver. Y sin más, yo me voy a cargar el compact en la plataforma y me lo voy a llevar para el taller, porque ahora mismo estoy en mi nave. Me lo voy a llevar para el taller porque, como bien os he dicho, tengo el 22 y 23 de noviembre Eurocrew. Tengo evento, voy a derrapar allí, me muero de ganas de veros a todos, de que estéis por allí animando y que nos podamos ver, hablar, hacernos fotos y lo que sea. Y sobre todo que me quedé con muchas ganas de derrapar en Too Fast to Events en el FK1 y me muero por derrapar porque en el FK1 ya quería empezar a practicar el hecho de batallar detrás de alguien, que en realidad sí que lo pude practicar pero muy poco, las únicas 10 vueltas que pude hacer gracias a la arandela maravillosa que me fabriqué ahí en medio y monté, bueno, que aquello fue un jaleo. Si visteis mis historias entiendo que lo sabréis. Pude batallar, pude perseguir a un E46 de color gris, el cual no sé de quién es, lo pude perseguir varias curvas, pero luego ya el coche se me volvió a limitar de potencia, que es lo que le pasaba, que estaba fallando por eso, y ya no pude seguir. Pero es lo que os comento, que no penséis que por tener un coche con poca potencia significa que no funcione. Claro que funciona, pero hay que saber llevarlo al límite, hay que saber exprimirlo, hay que saber buscarle el jugo, y eso solo se encuentra con dos cosas: encontrando un setup perfecto, que en mi caso yo creo que lo he encontrado porque el coche funciona como un tiro, de verdad os lo digo. Y segundo, teniendo un estilo de conducción un poco agresivo, sabiendo que tienes poca potencia, contando con ello y obviamente olvidándote lo máximo posible del freno de mano y aprovechando todo lo que tienes. Es así, creo que no hay otra manera, pero os prometo que empezar a derrapar e incluso seguir derrapando, porque yo ya llevo casi un año derrapando, seguir derrapando con un coche con tan poca potencia realmente te hace generar unas habilidades muy chulas, creo yo. Creo que me queda muchísimo por aprender, obviamente, pero mucho.
y es lo que quiero seguir haciendo, seguir aprendiendo. Quién sabe si el año que viene venga otro proyecto más grande y lo voy haciendo cuando acabe el del Sol, que ya está casi, y lo voy haciendo mientras sigo derrapando con el compact, no lo sé, pero yo lo miro y lo amo. O sea, para mí es, no sé, no sabría explicaros realmente lo que significa este coche, pero significa muchísimo, muchísimo. Es parte de mí, lo he hecho yo entero. Así que nada, dejo de daros la turra, dejo de daros la murga, me callo ya un mes y sin más. Deciros que gracias por estar aquí un día más, en un vídeo más, que espero haberos ayudado a resolver ciertas dudas que tengáis, que os adoro muchísimo, de verdad gracias por el apoyo que me dais todos los días, que si me queréis seguir en Instagram la verdad que os lo agradeceré, porque bueno, pues por ahí estoy más activa y me puedo comunicar más con vosotros y demás, y pues me gusta que sea un trato más cercano. Y ya está, señores y señoras, gracias una vez más y nos vemos. Uy, se me apaga el foco. Pues sí, ya está, es hora de irse, nos vemos.